Hola, soy Diego y hoy os vengo a hablar sobre semiconductores. En concreto os vengo a hablar sobre qué es un semiconductor, las propiedades de los semiconductores, los tipos de semiconductores, en concreto los intrínsecos y los extrínsecos, las ventajas y desventajas de estos y las aplicaciones de este tipo de materiales. Un semiconductor es un material aislante que, cuando se le añaden ciertas sustancias o en un determinado contexto, se vuelve conductor. Esto quiere decir que, de acuerdo a determinados factores, el semiconductor actúa a modo aislante o como conductor. Algunos ejemplos de este tipo de materiales son el cadmio, el boro, el aluminio, el galio o el indio. Este término se usó por primera vez en la década de los años 20 en los conocidos como radioreceptores, también llamados de galeno. Fue donde se emplearon esta tecnología por primera vez y eran unos detectores diodos de reducidas dimensiones. Los semiconductores tienen distintas propiedades, entre las que se encuentran la conductividad eléctrica variable, las heterouniones, los electrones excitados, la emisión de luz, la alta conductividad térmica y la conversión de energía térmica. A mi parecer, los más interesantes son la emisión de luz, que quiere decir que cuando los electrones están excitados pueden relajarse emitiendo luz en lugar de producir calor. Y la alta conductividad térmica, que quiere decir que esta conductividad térmica puede usarse para disparar calor y mejorar la gestión térmica de la electrónica. Los semiconductores intrínsecos son aquellos que están formados por un solo tipo de átomos. Los más frecuentes y empleados son el germanio y el silicio. De estos dos, el silicio es el que encontramos en la mayoría de dispositivos, porque es el que más abunda en la naturaleza. Los átomos de los semiconductores poseen 4 electrones en su órbita externa que comparte con los átomos adyacentes y forma 4 enlaces covalentes. Así, cada átomo tiene 8 electrones en su capa más externa. Esto forma una red muy fuerte entre átomos y sus electrones, que en circunstancias normales no se desplaza y son aislantes. Cuando se aumenta la temperatura mediante la aplicación de una carga eléctrica, los electrones ganan energía y empiezan a moverse. Se separan del enlace y se convierten en conductores eléctricos. Por lo tanto, su resistencia disminuye con la temperatura. Los semiconductores extrínsecos son el resultado de introducir átomos de otros elementos a fin de que el semiconductor primitivo pierda su pureza y gane en conductividad. Este proceso de impurificación se conoce como dopaje. Según el tipo de impureza que se le añada al semiconductor, tendremos dos tipos de semiconductores extrínsecos. El semiconductor de tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres, en este caso negativos. En los semiconductores extrínsecos de tipo P se obtiene llevando a cabo un dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres, en este caso positivos. Las ventajas y desventajas de los semiconductores. Algunas de las ventajas de los semiconductores son el tamaño y peso reducido, la reducción del precio, eh, que un diodo semiconductor puede resultar hasta 5 veces más económico que una válvula que desempeñe el mismo trabajo, y la vida de los semiconductores es indefinida. Las desventajas, en cuanto a los inconvenientes, los semiconductores son sensibles a la temperatura y a la luz.
aspecto que debemos de tener en cuenta ya que las cápsulas que contienen son totalmente opacas. Para solucionar el inconveniente del aumento de la temperatura en los semiconductores, se utilizan disipadores térmicos. Las aplicaciones más comunes en los semiconductores son la electrónica de consumo, esto quiere decir en los teléfonos móviles, las computadoras portátiles, las consolas de juegos, microondas, refrigeradores, funcionan con todo tipo de semiconductores, como los chips integrados, diodos y transistores. Los sistemas, también tenemos los sistemas incrustados. También encontramos la conductividad térmica, que quiere decir que algunos de los semiconductores tienen una alta conductividad térmica, por lo que se pueden utilizar como agente de enfriamiento en ciertas aplicaciones termoeléctricas. Otro uso que le podemos dar es en pantallas LED y de iluminación. Algunos semiconductores, generalmente los disponibles en forma líquida o amorfa, como una película de recubrimiento delgado, pueden producir luz y se utilizan en LED y OLED. Y el último uso que le podemos dar es en células solares. El silicio es también el semiconductor más usado en este tipo de células de paneles solares.